Bueno, mi nombre es Jesús, estudié biotecnología en Salamanca, me gradué hace ya más de 4 años, casi 5 años, y durante estos casi 5 años he estado trabajando en una empresa de Salamanca que trabajamos a nivel internacional en diagnóstico clínico, diagnóstico de cánceres, diagnóstico de leucemias, y bueno, no trabajo especialmente con la vacuna del COVID, sí relacionado estamos realizando ahora proyectos con el COVID, pero no más allá. Pero por supuesto me he informado al respecto y cuando Mercedes me invitó a tener esta breve reunión, pues yo encantado de poder ayudaros a informaros sobre ello. Todos tenemos claro lo que es el COVID, que es bueno, la COVID es la enfermedad que causa el coronavirus, el SARS. Que te interrumpa, creo que hay gente esperando en el MIT que se les tiene que apuntar. No, no. FIFA. Vale, ya, vuelve siempre lo de... Vale, nada. Ya. ¿Quién era? Cabezuela que me voy a conectar. Tiffany. Bueno. Estamos diciendo que el SARS-CoV-2 es el coronavirus que causa la COVID-19, que apareció en diciembre de 2019, finales de 2019 en Wuhan, en China. Y bueno, es importante saber que el 70% de los casos causan solo síntomas leves respiratorios. Realmente no causa enfermedad grave en la mayoría de los casos. ¿Cómo es el COVID? Pues bueno, ¿cómo es el SARS-CoV-2 y el coronavirus? Pues un virus como tal es digamos, un conjunto de proteínas y otras moléculas muy pequeñas, microscópicas, y el coronavirus es una entidad muy básica que tiene básicamente 4 componentes que podemos ver, de los cuales quiero destacar principalmente la proteína S, que es que se conoce como la espícula del COVID y que es lo que por lo que se le da ese nombre de coronavirus, porque parecen coronas. Estas espículas parecen como una corona y por eso se le dio el nombre de coronavirus a este virus hace ya muchos años, no a este especialmente de Wuhan. Esta proteína S tenéis que recordarla porque, como veis, es lo que más destaca del virus, es lo que entra en contacto con nuestras células cuando el virus se introduce en nuestro cuerpo y, de hecho, es lo que se utiliza para crear la vacuna. ¿Qué es una vacuna? Para aquellos que no lo sepáis o solo para recordarlo. Pues una vacuna es un preparado que se utiliza para generar inmunidad frente a cualquier enfermedad en el organismo. Básicamente lo que se hace es que se estimula al cuerpo contra esta enfermedad para que más adelante el cuerpo sea capaz de responder ante ella de una manera más sencilla. Es importante tener en cuenta algo que a lo mejor no todo el mundo es consciente de ello, que una vacuna siempre es un medicamento biológico, es decir, una vacuna siempre se hace a partir de otros organismos vivos, no se hace con sustancias químicas, digamos, artificiales. Una vacuna siempre se hace con organismos vivos, normalmente bacterias y virus que se han matado, se han atenuado o se han obtenido productos derivados de ellos. Y en realidad es importante destacar que lo que se hace en la vacuna normalmente es, o se podría decir que lo que se hace en la vacuna es engañar al sistema inmune. Le haces pensar al sistema inmune que está siendo atacado por el propio coronavirus u otro virus, cuando en realidad no le estás atacando y así posteriormente él será capaz de defenderse cuando le ataque de verdad. La primera vacuna, o el descubridor de la vacuna como tal, fue Edward Jenner en 1796, hace ya más de 200 años, que básicamente Edward Jenner estaba estudiando cómo las mujeres que ordeñaban leche en Inglaterra se veía que tenían menor incidencia de la viruela, que en aquel momento mataba a muchas personas. Se dio cuenta de que podía o tenía relación con que sus propias vacas, las que estaban ordeñando,
habían pasado la viruela vacuna. Y estas mujeres, por alguna razón, estaban en contacto con las vacas, se les veía que tenían marcas de la viruela vacuna, pero no morían o no eran afectadas por la viruela de las personas. Lo que hizo Edward Jenner en aquel momento fue coger a un niño, a un pobre niño, le cogió algunas costras de la viruela vacuna de una vaca que había en aquella granja y se la inyectó a un niño en el brazo, haciendo una incisión. Posteriormente hizo el experimento que en aquel momento se podía hacer, ahora por supuesto no se hace, que fue ponerle la viruela humana al niño. Se la inyectó directamente, podía haberse muerto, pero por suerte el niño no se murió y de hecho no llegó a pasar la viruela. ¿Qué descubrió en ese momento? Pues se dio cuenta de que por haber pasado antes la viruela, que de hecho no le mataba y no le hizo ninguna enfermedad porque era la viruela vacuna, posteriormente el niño no sufría la infección de la viruela humana. Bueno, así como se dio cuenta, vale, pues a lo mejor puedo utilizar organismos o el virus en una variante que no es tan mala, pasarlo o estar en contacto con ese virus o esa bacteria y posteriormente, cuando me infecte del virus real o de la bacteria real, no sufriré consecuencias tan graves. En este caso, Edward Jenner lo que utilizaba era una variante del virus que no era tan mala para el humano, que era la vacuna. En otros casos, posteriormente, se han realizado, pues cogías un virus y se metía en un horno de alta temperatura, entonces el virus pierde su capacidad infecciosa y entonces es capaz de, no causar la enfermedad. Posteriormente se han empezado a utilizar partes del virus. Se cogía un virus, se rompía utilizando diversos métodos y esas partes del virus se te metían en el organismo con una vacuna. Y ahora estamos hablando de otro tipo de vacuna, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech. Exactamente os voy a hablar a partir de ahora todo de la vacuna que es la que se está utilizando en España y la que potencialmente todos nos pondremos en España, no de otras. Aunque otras son similares y esto aplica también a las vacunas de ARN en general. La vacuna de ARN tiene una función distinta, pero para conocerla, pues quizás tenéis que saber también qué es el ARN, porque habréis escuchado el ARN y el ADN, pero no tenéis tan claro siquiera qué significa esto. Pues el ADN es el material genético que tenemos todos los organismos vivos dentro de nuestro cuerpo, o la mayoría, excepto algunos virus, muy pocos virus, casi todos los organismos tenemos ADN. Este ADN es el que da lugar a nosotros como somos, a los virus como son y las bacterias como son. Y las bacterias son como son porque tienen unas moléculas que son las proteínas, que son las que forman parte de nuestro cuerpo, además de muchas otras. Entre medias de esta información genética y lo que somos nosotros, hay una molécula que normalmente no todo el mundo conoce, que es el ARN, que se utiliza para, el organismo lo utiliza para crear las proteínas. Básicamente el ADN está en el núcleo de la célula y sería como si fuera un libro que contiene toda la información y este libro da lugar a las proteínas. Pero claro, entre medias, entre tener un libro con información y producir unas piezas o fabricarlas, pues el cuerpo necesita un paso intermedio que es copiar unas hojas a mano a un cuaderno. Y eso es básicamente el ARN. Eso es, la mayoría de ARN es así. Hay diversos tipos de ARN, porque en este caso este es el ARN mensajero, y de este es del que estoy hablando. Hay otros tipos de ARN que hacen otras cosas, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, pues este ARN mensajero, como veis aquí, digamos que es el segundo paso de la síntesis un paso intermedio en la producción de proteínas, y como digo, proviene del material genético del virus. El coronavirus tiene ADN, nosotros tenemos ADN, y el ARN mensajero está entre medias. ¿Qué se hace con la vacuna de ARN mensajero? Pues esta vacuna de ARN mensajero contiene la información para producir o sintetizar una proteína, que es la proteína S de la que he hablado antes, de las espículas. Entonces, ¿cómo actúa la vacuna de ARN mensajero una vez nos la meten en el cuerpo? Pues es bastante sencillo. La vacuna nos la introducen en el cuerpo en vía intramuscular
y el ARN mensajero está envuelto en uno de los componentes de la vacuna, que es grasa. Entonces la grasa lo que hace es formar como unas bolitas que tienen dentro el ARN. El ARN cuando llega, o las bolitas estas cuando llegan a la célula, se fusionan, porque nuestras células también se forman de grasa, y el ARN entra a la célula. ¿Qué pasa ahora? Este ARN, como he dicho, es un paso intermedio en la síntesis de proteínas, en la síntesis de uno de los componentes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo, cuando nuestras células ven este ARN, básicamente lo utilizan para producir lo que sea que tenga que producirse con ello. Como podéis imaginar, este ARN no está en el cuerpo porque sí, está en el cuerpo porque lo hemos metido nosotros y de hecho produce una proteína que es ajena a nosotros, que es la proteína S del coronavirus. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando ve la proteína S del coronavirus? Pues dice, ostras, ¿esto qué hace aquí? ¿Esto dónde ha salido? Y se defiende como se defiende de cualquier otra infección. Las células B, en este caso, la cogen, adquieren la proteína, la identifican y al final acabamos produciendo anticuerpos y células T que atacarán al coronavirus en caso de reinfección. Entonces, básicamente hemos pasado de introducir ARN, que son como las instrucciones para producir unas piezas, el cuerpo coge esas instrucciones, produce las piezas, después se da cuenta de que a lo mejor no tenía que haberlo hecho, pero ya es tarde. Entonces, con eso puede defenderse y, pese a que aquí se ha producido, en esta primera infección solo se defiende de las piezas, como he dicho, esas piezas son las que están por fuera del coronavirus. Entonces, cuando ya entra el coronavirus en serio, un día entra de verdad, pues dice, ostras, estas piezas me acuerdo de ellas, tengo que romper esto. Y así es como se defiende. Eso es cómo funciona la vacuna. Ahora, ¿cómo se hizo la vacuna y cuáles son las fases de desarrollo de una vacuna en general? Esto aplica a todas las vacunas, de hecho aplica también a todos o la mayoría de medicamentos, pero bueno, para que todos sepamos la información. Normalmente el desarrollo de medicamentos y vacunas tiene 4 fases. La primera fase supone simplemente el desarrollo de una nueva vacuna, es muy experimental esta fase y se prueba solo en algunas decenas, hasta 100 adultos, por ejemplo. Sobre todo se hace para probar la seguridad de lo que se está introduciendo y para probar en qué dosis se debe introducir. Es decir, se genera una vacuna, se genera un medicamento, no sabemos ni si es seguro, si tiene algún problema grave en el organismo, o no sabemos si dar 1 kilo, 2 kilos o 20 kilos de ese medicamento. Entonces, lo que se hace es, con estas 100 personas, se prueban distintas dosis y se comprueba que todo esté en orden. Esto fue lo que se hizo con la vacuna alrededor de abril. Empezó a probarse la primera fase en la vacuna de la que estamos hablando y en muchas otras. La segunda fase implica ya varios cientos de personas y, de nuevo, implica testar la seguridad, porque se hace más gente y entonces hay más variabilidad, pero aquí ya se empieza a comprobar la eficacia. Es decir, se comprueba que la vacuna funciona, que tiene capacidad inmunógena, es decir, que los adultos a los que se ha probado realmente tienen protección frente al coronavirus en el futuro, en futuras reinfecciones, y se comprueba que las dosis y las formas de administración son correctas. Pues hay vacunas, y eso se hace con muchos medicamentos, que al principio no se sabe si se pueden dar por vía oral o se deben inyectar. Pues esto se prueba en la 1 y en la 2 se confirma. La fase 3 comenzó en agosto de este año. Esta ya se hace con varios miles de humanos y aquí se evalúa la seguridad completa, puesto que hay, se hace a nivel internacional, se hace en diversos centros, porque aquí ya se conoce la variabilidad completa de la población con varios miles, pues ya se dispone de información para evaluar tanto personas jóvenes como personas adultas en cantidades bastante grandes. Se hace de manera aleatoria y lo que se conoce como doble ciego, que consiste en que ni el médico que introduce la vacuna o que introduce el medicamento ni el paciente saben lo que están recibiendo. Hay un grupo, básicamente, de la población completa sobre la que se hace el ensayo, la mitad se pone la vacuna y la mitad no se pone la vacuna.
Y ellos no lo saben, los médicos no lo saben, se recogen los datos al final y ya en esos datos ya sí se sabe quién se había puesto la vacuna y quién no, y se analiza. Ah, vale, pues estos están protegidos, estos no, a estos les entraron dolor de cabeza y... Esta fase 3 supone la aceptación o la aprobación de cualquier medicamento o vacuna, porque la fase 4 realmente se refiere al seguimiento a largo plazo una vez se ha aprobado el medicamento. Se sigue tanto la efectividad, es decir, se comprueba que simplemente funciona como se espera que funcione, como los efectos adversos, aún a mayor escala, puesto que siempre puede haber individuos que pueden responder de una manera no adecuada por razones pues, muy específicas o por cuestiones, por situaciones específicas. Entonces, ¿qué ofrece el resultado de esta vacuna, en este caso de la de Pfizer-BioNTech? Pues el 95% de las personas están protegidas, eso es lo que han encontrado, es decir, de 19 de cada 20 personas que se ponen la vacuna están protegidos frente a la infección del COVID-19. Esta eficacia puede ser mayor o menor, y bueno, ahora estamos en la fase, se ha hecho la fase 3, que como he dicho empezó en agosto, acabó en diciembre y rápidamente se analizaron los datos, ¿vale? Pero bueno, esta eficacia normalmente podría aumentar o disminuir ligeramente por el aumento del número con la vacuna que se va a poner. Se ha puesto en un total de 20.000 personas. 20.000 personas han sido las personas vacunadas, es decir, en el ensayo entraron 40.000. Solo para que seáis conscientes, en un ensayo habitual de un medicamento, de una vacuna, se suelen utilizar 3.000, 4.000 personas. Es decir, tenemos 10 veces más de voluntarios. Por supuesto, 50% hombres, 50% mujeres. Y como decía, 22.000 más o menos en cada grupo, positivo con vacuna y control sin vacuna. Puesto que esta vacuna es uno de los destinatarios, uno de los grupos de riesgo son personas mayores, pues el 40% de las personas voluntarias eran mayores de 56 años, que son 18.000 personas, y 1.600 eran mayores de 75 años, es decir, ya bastante mayores. Obviamente los mensajes se hacen en base a la población, por eso normalmente predominan las edades intermedias, pero en este caso creo que se han enfocado incluso un poco más en las personas más mayores. Y es importante destacar que en los resultados se ha encontrado que la eficacia también era del 95%, incluso en los grupos de riesgo. Es decir, todos los pacientes con asma, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, hipertensión y obesidad también están protegidos por la vacuna en el mismo grado, no se han encontrado diferencias significativas. Lo que es muy importante para entender cómo funciona la vacuna, puesto que la vacuna es independiente en su funcionamiento de los factores de riesgo que tengas. Lo que no es independiente de los factores de riesgo es cómo te afecta la enfermedad, eso sí depende. Y bueno, ahora una cosa importante que creo que podría ser una de las preguntas potenciales que íbamos a tener, es que los efectos secundarios de la vacuna, que ya teníamos personas preguntándose por ellas, como Marguenda, había diversos periódicos, fue incluso portada de La Razón, porque era muy importante tratar estos efectos secundarios de la vacuna en el día en que se empezaba a vacunar a las personas. Entonces, ¿qué efectos secundarios tiene? Pues los efectos secundarios principales son el dolor de cabeza, el dolor en el lugar de la inyección y dolor muscular, articular y fatiga. La intensidad es desde leve a moderada. Y estos efectos secundarios que son los principales, ocurren entre 1 y 10 personas. Una de cada 10 personas que se pone la vacuna tiene estos efectos secundarios, o más de una de cada 10. El resto, hay otros efectos secundarios, como podrían ser estos efectos, pero en mayor afectación, pero esto realmente ya es entre 1 de cada 100, con lo que son efectos secundarios bastante leves, e igualmente, bueno, pues la intensidad en todos los casos es leve, moderada, en ningún caso suponen casos graves. Sobre todo son más frecuentes en la segunda dosis, es decir, en la primera no suelen darse tanto. Y una pregunta recurrente también es
si hay otros efectos graves o contraindicaciones. Pues lo primero que cabe decir, que de hecho es un poco contrario a lo que se podría pensar, es que las personas mayores suelen tener menor frecuencia de todos estos efectos. Principalmente se debe a que las personas mayores tienen su sistema inmune ofrece menos respuesta ante patógenos externos y entonces, por el hecho de poner una vacuna, el cuerpo humano a mayor edad pues no ofrece tanta respuesta. Entonces, puede ser que una persona joven le duela más y una persona mayor ni se entere, porque su cuerpo no responde ante ella de manera destacada. Cabría esperar más efectos que ahora mismo no conocemos cuando se ponga la vacuna a miles y millones de personas, pero eso es igual que cualquier otro medicamento. Todos los medicamentos, cuando se ponen a miles y millones de personas, se pueden dar casos específicos. En ningún caso es nada específico de esta vacuna. Y, importante, no cabe esperar otras respuestas ni de toxicidad ni de respuestas raras, porque el ARN no lo he dicho, pero el ARN es una molécula muy inestable que de hecho por eso se hay que llevar la vacuna a baja temperatura, porque es muy inestable que dura segundos, en el ambiente dura segundos. Entonces en tu cuerpo cuando te la pongas, básicamente el cuerpo lo va a utilizar, va a producir proteínas, pero se acabó, el ARN se desaparece, se lo elimina el cuerpo y ya no hay más. Entonces no te va a salir un coronavirus falso, ni vas a tener otro brazo, ni nada por el estilo. Vaya. No hay nada por ahí. Y no caben esperar tampoco otras respuestas. Da igual, respecto a otros efectos secundarios, da igual incluso si tienes fiebre o una infección, si estas son agudas, o si estas son leves, perdón, te puedes vacunar igualmente, es decir, no hay problema. Y con más razón una persona asmática o con problemas pulmonares, como ya he dicho, no tiene nada que ver con la vacuna y se la puede poner igualmente. Entonces, aquí en España, ¿está asegurado que vaya a funcionar bien la vacuna? Pues uno de los temas importantes es que hay que mantenerla en frío, a menos 80 grados cuando se almacena, y eso ha salido mucho por la tele, ha salido mucho los menos 80 grados, que es frío, que la gente, claro, pues obviamente la población general no sabe que en casi todas las ciudades que hay un centro de investigación y la mayoría de hospitales hay neveras a menos 80 grados, una cosa habitual. Muchos medicamentos se guardan a menos 80 grados. Cualquier laboratorio de investigación tiene un menos 80 en el que se guarda ARN y ADN y otras muestras. Pero de hecho, durante 5 días antes de utilizarla se puede guardar en una nevera de casa, que es entre 2 y 8 grados. Entonces, cuando vengan las vacunas de Madrid o de donde tengan que venir, 5 días pueden estar entre 2 y 8 grados. Eso no lo han dicho tanto por la tele, no sabemos por qué. Y de hecho, durante 2 horas pueden estar a 30 grados. ¿Por qué? Porque la vacuna se saca de la nevera, se utiliza, por 2 horas la tienes en la mesa y no tiene problema. Los viales vienen concentrados en 5 dosis, de manera que cada vialito que vemos tiene para 5 vacunas. Esto se hace normalmente porque así es más estable y es más fácil realizar tareas de control de calidad. En el ensayo clínico se encontraron que un médico o una enfermera, no sabemos cómo, no se dio cuenta de la dilución correcta y de hecho le pusieron a un grupo de pacientes, más de 50 pacientes, recibieron una dosis mayor. ¿Qué pasó con estas personas? Pues nada, no pasó nada. Ni sufrieron daños, ni tuvieron más efectos secundarios y la efectividad de la vacuna ha sido la misma. Entonces una dosis mayor ni te mata ni te hace más fuerte. Y plan de excepción de riesgo, pues como todos los medicamentos se va a evaluar su seguridad a largo plazo, con esta va a tener obviamente un mayor seguimiento, por ser la situación en la que estamos, y además el ensayo clínico, todas estas personas que hemos hablado, que se empezó en agosto y en diciembre se acabaron los 3 meses de la vacuna, pues todas estas personas van a estar 2 años de seguimiento todavía, de manera que esas personas, si sufrieran algún problema o hubiera alguna respuesta rara, serán los primeros por los que se descubrirán. Importante, la efectividad de la vacuna se probó 7 días después de la inyección de la segunda dosis, que es algo que sí que habíamos escuchado probablemente todos. Entonces es importante que la mascarilla sigue siendo obligatoria antes de ponerte la vacuna, durante te estás poniendo las dosis y después.
porque eso es lo que te asegura que sea efectiva y, bueno, como estamos en una pandemia, pues obviamente, aunque nosotros ya estemos vacunados, otras personas no lo estarán, no se puede identificar a la gente que está vacunada de la que no, todo el mundo, así que la opción es todo el mundo con mascarilla, todo el mundo seguimos igual, mientras no consigamos otra cosa. Una pregunta recurrente es que por qué se ha tardado tan poco en desarrollar la vacuna. La primera razón, que es la razón principal realmente, es la movilización inmensa de recursos que se ha hecho para buscar una vacuna para el COVID. Se han tirado miles de millones de euros y de dólares en todo el mundo, más de 100 países buscando una vacuna, más de 200 vacunas estaban en desarrollo en abril, y esa ha sido la razón por la que se ha podido desarrollar una vacuna en este periodo de tiempo. La segunda razón también es cierta, y es que se han solapado varias fases de la investigación, tanto en animales como en humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fases se han hecho, pero en lugar de hacerse de manera secuencial, primero el 1, el 2, el 3, se han hecho a la vez, algunas de ellas. Obviamente la primera no, la primera es la seguridad, con lo que se hizo tal cual, se hace seguimiento en varias decenas de personas, pero posteriormente algunas fases de producción y desarrollo y análisis se han hecho simultáneamente. Ahora veremos un gráfico que es más sencillo. Por supuesto, se han comprometido también tanto los productores como las agencias de evaluación, las agencias reguladoras, gobiernos, para que esto sea posible. Algo tan sencillo, por ejemplo, como que la etiqueta de la vacuna viene en España en inglés. Pues la regulación eso no lo permite. La regulación, normalmente para todos los medicamentos, dice que las etiquetas en España vienen en español. ¿Qué conlleva eso? Pues conlleva problemas de logística, conlleva que en Bélgica tienen que buscar a unos traductores para traducir la etiqueta, más tiempo de producción de etiquetas, más tiempo de cambios, pues eso no se ha hecho ahora. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia y se quiere desarrollar una vacuna pronto. Y por último, que los productores estaban buscando la producción a gran escala desde el principio. De hecho, Pfizer y BioNTech ya estaban produciendo la vacuna a gran escala en agosto, probablemente. ¿Qué ha pasado? Que en diciembre, según se ha aprobado, ya tenían listo no sé cuántos millones de dosis. Obviamente, si hubieran empezado a desarrollar la gran escala, según se aprobó en diciembre, pues no tendríamos varios millones hasta febrero, a lo mejor. Entonces, pues bueno, eso todo favorece la velocidad. La situación la parte de arriba es la situación habitual de cómo se desarrolla una vacuna, y abajo la del COVID. Tampoco es muy precisa. No es que sea muy preciso este gráfico, pero bueno, una vacuna normalmente puede tardar hasta varios años, pongamos aquí más de 2 años, 2 años y medio. Se hace una investigación clínica, como decía antes, en 3.000, 4.000 voluntarios, después se evalúa y después ya se produce. Obviamente una empresa no se va a gastar millones de euros en producir una vacuna si no está aprobada. Ahora, se ha hecho la investigación clínica rápidamente, en abril, desde abril se empezó, ya se estaba evaluando de manera simultánea los resultados, estaba siendo evaluado por la EMA y la producción comenzó antes. De manera que en cuanto la EMA ha dado el visto bueno, la producción ya estaba lista y se ha empezado a vacunar. La fase 4, que es la farmacovigilancia, siempre ocurre así. Es decir, una vacuna nunca se evalúa a largo plazo antes de lanzarla. ¿Por qué? Porque no puede esperar 20 años a lanzar la vacuna o un medicamento, porque 20 años no es razonable. Básicamente esto se basa en riesgo o beneficio. ¿Supone un beneficio esperar 20 años a lanzar el medicamento por los riesgos del medicamento? Pues no, no supone. Es más fácil, es mejor lanzarlo y que el medicamento pueda ayudar a toda la población que tenga que ayudar. Entonces, ¿quiénes nos vamos a poner la vacuna? Pues primero hay que ver los objetivos de la vacuna, que son muy importantes tenerlos en cuenta para pensar en quién se la va a poner. El primer objetivo, el más importante, es reducir las muertes y los casos graves. El segundo, preservar el funcionamiento de la sociedad. Y el tercero, que a veces se olvida, también es reducir la carga extra que el COVID supone en aquellas personas que tienen desigualdades. Entonces, ¿quién se la van a poner? Pues con el objetivo de comenzar por reducir la muerte y los casos graves,
Los receptores de la primera fase son los residentes en establecimientos sociosanitarios a largo plazo, como son muchos de los centros de mensajeros, y el personal de atención médica, puesto que trabaja con ellos y reside con ellos. Pongo arriba por el momento mayores de 16 años porque la vacuna de momento solo se ha aprobado en mayores de 16 años. Eso es el ensayo clínico que se ha hecho por ahora, los ensayos clínicos siempre se hacen así. Se empieza con adultos si esa es la población objetivo, entonces por eso de momento no se plantea vacunar a niños. De hecho, es importante tener en cuenta los objetivos. ¿Los niños son una población de riesgo o sufren enfermedad grave? No. Entonces, por eso no se van a vacunar. Más adelante, ¿quién se va a vacunar? ¿Quién se va a vacunar? Pues los trabajadores esenciales, también con el objetivo de preservar el funcionamiento de la sociedad, y las personas mayores que no viven en establecimientos sociosanitarios porque en parte no se han visto tan afectados. Por desgracia, casi el 50% o más del 50% de las personas que murieron en la primera ola en España, al menos, fue en establecimientos sociosanitarios, con lo que bueno, es bastante obvio dónde está el principal problema de la enfermedad. Pero obviamente yo también me tengo que vacunar, y hablo yo como una persona de 20 y algo de años, o una persona mayor, o una persona que trabaja en cualquier otra situación. Pues yo también la tengo que poner primero por mi propia seguridad, porque hay que proteger a todas las personas, y yo soy una de esas personas, porque hay que alcanzar inmunidad de grupo, que hablan de que está en torno al 70%, y una vez el 70% de la población sea inmune, 70-80%, puede ser que ya haya inmunidad de grupo, pero bueno, realmente probablemente se la acabe poniendo a la mayor cantidad de la población, igual que todas las vacunas que ya tenemos en los planes de vacunación. Y hay que proteger a aquellos que no pueden vacunarse, que esa también es una parte importante. El COVID, esta vacuna especialmente, no presenta esos problemas, pero hay muchas personas que no pueden vacunarse, normalmente niños que son inmunodeprimidos o pacientes con cáncer que también están inmunodeprimidos. No pueden ponerse estas vacunas y también hay que protegerlos. ¿Cómo? Básicamente no contagiándolos nosotros. ¿Y qué hago si no quiero vacunarme? Pues podría ser una razón que ya has pasado el COVID. Si ya has pasado el COVID, pues pensáis, pues yo no quiero vacunarme, si ya ha pasado la enfermedad. Bueno, ya sabemos o ya hemos escuchado que no se sabe si una vez has pasado la COVID estás inmunizado. Así que, básicamente, lo que sí que se ha encontrado es que no hay riesgo que aunque hayas pasado la enfermedad, vayas a tener más riesgos. En los grupos de voluntarios, en los 20.000, había un buen grupo, creo que eran como 1.000, que habían pasado el COVID ya. Han tenido la misma respuesta, no les ha pasado nada, ningún efecto secundario tampoco, con lo que esa es la razón por la que también se la ponen. La segunda razón para vacunarse es que, como ya he dicho, hay que proteger a aquellos con mayor riesgo y a aquellos que no pueden vacunarse. Por eso todos tenemos que ponernos. No se recomienda hacer pruebas de laboratorio antes de ponerse la vacuna porque no es necesario y supone un gasto de recursos innecesario. No va a influir en nada. Las vacunas, básicamente, al precio que tienen, pues van a venir, se van a poner a todo el mundo porque no supone un mayor gasto tener que hacer una prueba adicional, esperar el resultado, a ponerla directamente. Y bueno, también hay algunas leyes que de hecho ya salían los primeros en los medios, no es tan importante, pero de hecho todos estamos obligados a colaborar en la salud pública, con lo que sería interesante que todo el mundo se vacunara simplemente por eso. Y de hecho es algo que ya se da en otros países con las vacunas, con los movimientos antivacunas para los niños, que por desgracia a veces surgen y deberían invitarse al máximo. De hecho, estos son algunos ejemplos de qué pasó cuando salieron las vacunas para diversas enfermedades. Pues obviamente la enfermedad se erradicó rápidamente y bueno, se acabaron los problemas en gran parte en toda aquella población que pudo ponerse la vacuna. Ese es el objetivo actual en todo el mundo y tan pronto como podamos vacunarnos la mayor parte de la población, pues en principio podríamos volver a una normalidad medianamente. Al menos en nuestro país y no sé si en la mayor parte del mundo. Bueno, quería hablar de otro tema también, esto es simplemente por todas las noticias que salen, también podemos hablar de la cepa británica, que quizás también algunas personas tenían dudas de la cepa británica, es más contagiosa, vale la misma vacuna o no.
varios medios ya han hablado de ello. En Reino Unido decían que se había cancelado la Navidad por la cepa británica. La primera razón, de hecho, por la que Reino Unido ha encontrado la cepa, es una cosa para que la sepáis si no la habíais escuchado, es que la razón por la que Reino Unido ha encontrado esta cepa es porque es el único país, o de los pocos países que está buscando cepas. Podéis ver aquí que este es el número de casos que están, que han reportado del coronavirus, 2 millones, de los cuales 150.000 los están secuenciando. Como veis, comparando con el resto de países, pues son los que más, de hecho tienen 3 veces más que Estados Unidos, teniendo 10 veces menos de casos. Básicamente Reino Unido, cuando detectan un caso de COVID, muchos de ellos, no todos, lo secuencian para ver qué cepa o qué variante del COVID tienes. En España no se hace y esa es la razón por la que no se detectan las variantes. En cuanto lo empecemos a hacer, pues probablemente las detectaremos y es lo que ha ocurrido. La variante del COVID esta se había encontrado en Reino Unido ya en septiembre, que era una pequeña variante, ahora está aumentando, y lo que quería comentaros aquí sobre todo es que no se sabe realmente cómo ha mutado. Básicamente el COVID es una cosa muy pequeña que muta una parte de él, pero realmente él no muta para ser más malo ni para ser más bueno, él muta de manera aleatoria. Como he dicho, pues el libro que tenemos es el material genético que se va reproduciendo y a veces comete errores, porque sí. Entonces, este se ha encontrado que podría haber cambios en la proteína S, pero está por descubrir realmente qué efecto tiene. ¿Realmente es más contagiosa o más virulenta? Pues realmente está por descubrir también. ¿Por qué? Porque lo que se ha encontrado es que ahora que nos hemos preocupado de la cepa, resulta que hay muchas. Pero realmente saber si es más virulenta o más contagiosa es complicado. Y por otra parte sí que es cierto que, como digo, son mutaciones aleatorias. El coronavirus no muta a posta para ser más virulento, por lo que todo esto está por descubrir. Ahora bien, ¿tiene esto algún impacto en mis acciones? Pues no, porque el coronavirus de hecho ya era muy contagioso de antes. Tanto como que todos nos lavamos las manos millones de veces. En abril la gente dejaba la bolsa de la compra en la puerta, ahora ya no. Pero, quiero decir, pues el coronavirus era muy contagioso antes y lo sigue siendo. Y una cepa nueva, pues lo seguirá siendo. No tenemos ninguna opción nosotros que hacer respecto a esta cepa. Entonces, simplemente quiero decir que no hay nada que preocuparse, porque por desgracia o por suerte no podemos hacer nada al respecto. Por suerte, ¿qué pasa con la vacuna? Pues la vacuna, justo antes, bueno, decía el ejemplo de que la viruela vacuna y la humana eran tan parecidas que otorgaba inmunidad el hecho de pasar la viruela vacuna para la humana. Pues aquí es algo parecido. Por el hecho de que cambie un poco el coronavirus, ¿vamos a ser no inmunes? Pues no se sabe, pero es probable que no. Y incluso los fabricantes, como obviamente ellos no pueden asegurar que vayamos a ser inmunes, lo que han dicho es que si tuviéramos que hacer una nueva vacuna, se tardarían solo 6 semanas en hacer una nueva vacuna. ¿Por qué? Porque lo que he explicado antes, la vacuna de ARN contiene las instrucciones para hacer la proteína. Pues esas instrucciones se pueden cambiar muy fácilmente en el laboratorio. Como no tienes que hacer cultivos, no tienes que hacer muchas otras cosas, pues básicamente en 6 semanas podrían cambiar las instrucciones, meternos unas nuevas instrucciones en la vacuna y tendríamos una nueva vacuna, si fuera necesario. Que esperemos no lo sea. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones? Bueno, quería sacaros de estas conclusiones, sí, que la importancia de la ciencia. Realmente no se ha saltado ningún paso en el hecho de sacar la vacuna. Lo que se ha hecho es dedicar los recursos necesarios a estudiarlo. Es la primera vez, y eso lo dicen los medios de comunicación, lo dicen los gobiernos, que se ha dedicado tal cantidad de recursos a lo que se necesita para proteger a aquellos que lo necesitaban. Yo me pregunto, por eso lo dejo aquí en mis conclusiones, de si lo haremos en el futuro no solo para la ciencia, lo podemos hacer quizás para muchas otras cosas. ¿Puedes mirar hacer una ronda? Porque creo que hay gente que se lo ha desconectado y Sí. se está intentando volver a conectarse.
Muy bien, Sandra. Muy bonito. Están todos los técnicos. Y por último, a ver, quería enseñaros este vídeo. No sé si espero que funcione. Vacunado en Andalucía, ¿cómo se siente? Conmocionado y satisfechísimo por lo que acabo de hacer, porque todo el mundo tiene que hacer igual que yo, pero la verdad es que estoy un poco emocionado. Pero muy contento, la verdad que sí. Súper contento de contribuir a que la gente también pues, piense y vea que esto es un paso que hay que dar y que no tiene la más mínima, vamos, dolor, nada. Y que esto supone mucho para que la pandemia esta se acabe ya. Bueno, realmente quería hacer hincapié en el hecho de que este realmente podría ser el momento en el que por fin se acabe este, digamos, intenso, pero también corto, que no ha sido tanto del periodo en el que hemos estado viendo con el COVID. Pues el hecho de poner la vacuna supone el principio del fin. Queramos pensarlo o no, y entonces es un paso necesario que hay que hacer, ponerse la vacuna o pasar el COVID, es la alternativa. También fue la alternativa que tuvieron a la que tuvieron que enfrentarse los políticos o los gobernantes en su momento, y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues yo me vacuno, y ya sea, lo importante es que nos vacunemos todos, ya sea por la razón que tenemos que vacunarnos, ya sea por solidaridad, sea por ética, sea por la seguridad de uno mismo, por egoísmo porque no quieres pasar el COVID, por miedo, porque no tengas razón. Lo importante es que todos nos vacunemos y así con esto pues se podrá acabar esta pandemia.